En el momento más crítico de la pandemia, cuando se habla del famoso bono de la clase media y de las catastróficas consecuencias económicas que ha provocado el coronavirus a nivel mundial y nacional, se dio a conocer una noticia bastante particular. Recientemente hemos conocido la noticia de que el patrimonio, según el ranking Forbes, de los súper ricos en Chile, ha crecido entre marzo del 2020, que fue el momento de mayor deterioro de la economía a nivel mundial y de las finanzas, y marzo del 2021. Así tal cual. Pese a la pandemia, el 2020 fue un año más que positivo para las personas más ricas de Chile. Un hecho que sorprende más aún cuando hace pocos días nos enterábamos de esto. Por un lado, el Banco Mundial nos recuerda que 2,3 millones de personas que son parte de la clase media pasaron a la vulnerabilidad estando al borde de caer en la pobreza. Es más, la relación con la pérdida de empleo es determinante en la vulnerabilidad que pueden tener las familias cuando un miembro de estas pierde el trabajo. Pero vamos por parte. ¿Quiénes son estos millonarios chilenos que aumentaron su fortuna en el último año? En una lista donde figura el presidente Sebastián Piñera. En primer lugar, aparece Iris Fonfona y la familia Luksic con un patrimonio de 23.300 millones de dólares, dando un salto de 12.500 millones más con respecto a la medición pasada. En segundo lugar, aparece Julio Ponce Lerou con 4.100 millones versus los 1.700 millones que se registró el año pasado. El empresario tiene como principal activo la participación que tiene en Sokimich, una de las acciones de mejor rendimiento en la bolsa ante el buen panorama del litio. Esto se puede explicar básicamente porque los patrimonios vinculados a los super ricos dependen, por ejemplo, del precio del cobre, en el caso del grupo Luksic, que tiene Antofagasta Minerals y que explota yacimientos de cobre en Chile y que le genera enormes beneficios, pero no necesariamente esos beneficios llegan al país, dado que en Chile no tenemos un royalty, por ejemplo. Solo existe un impuesto específico a la actividad minera que grava las utilidades, el margen operacional, pero no grava las ventas. Cuando la mayoría de la población del país ha ido perdiendo sus empleos, recordemos que para el año anterior, 2020, alrededor de 955.000 empleos se perdieron. Además, tenemos que la estrategia del gobierno actualmente ha sido una estrategia de autosalvataje de las personas. Vale decir, las personas están sacando dinero de su seguro de cesantía. En tercer lugar, aparece el empresario Horst Polman, con una fortuna de 3.300 millones, registrando un salto de 300 millones. Cencosud, ligada al empresario, ha sido una de las firmas de retail que mejor ha enfrentado los efectos de la pandemia. No podemos continuar con esta profundización de la desigualdad, porque después nos preguntaremos cómo no vimos venir los posibles estallidos sociales que van a emerger en un país donde cada día más el grueso de la población sufre mientras solo unos pocos logran salvarse. Lo mismo sucedió con Ponce Lerou, que llegó a un patrimonio superior a los 4.000 millones de dólares, y el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, que llegó a casi 3.000 millones de dólares de patrimonio. Esto es inentendible para las personas que han visto cómo sus ingresos se han deteriorado en el último año, cómo se han empobrecido los hogares, se han perdido empleos, se han disminuido las fuentes de ingreso en términos generales. Y claro, en el cuarto lugar de la lista de los super ricos figura el presidente Sebastián Piñera, con una fortuna estimada en 2.900 millones, logrando un incremento de 300 millones respecto a la edición anterior. Nos dimos cuenta que el mismo presidente de la República sigue siendo parte de este ranking de los super ricos que se han visto tremendamente beneficiados mientras las grandes mayorías han sufrido vulnerabilidad y se encuentran incluso sin comer. Entonces, es el presidente de la República el que tiene que dar la primera señal y el primer paso. Y también en el caso del presidente de la República, que tiene un fideicomiso ciego, cuyos resultados fueron favorables en el año recién pasado, creció su fortuna. Y es bastante inexplicable que mientras vemos y hemos visto que desde el año pasado hasta ahora incluso los ministros de su propio gobierno celebraban porque consiguieron aprobar el bono en el menor monto posible, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en ese momento, por ejemplo un ingreso familiar de emergencia
que no superara los 65.000 pesos mensuales per cápita para los hogares. Muchos ministros se felicitaban, se abrazaban, y al mismo tiempo quien encabeza el gobierno, el presidente de la República, mientras los hogares se empobrecen y reciben apoyo y aportes que de ninguna manera le permiten hacer una cuarentena real y no son suficientes, ve aumentado su patrimonio. El listado de multimillonarios chilenos lo completan Roberto Angelini con 2.000 millones, Álvaro Sagi con 1.800, Patricia Angelini y Luis Enrique Yarur con 1.300 millones. Todos aumentaron su patrimonio. Quien criticó esto fue la mismísima presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter señalando: deberían ellos mismos liderar el proyecto de impuestos a los superricos. Dejan a todos offside y quedan como reyes. Es esta locura del capital que mientras a los grupos y grandes grupos económicos, a la élite económica, los hace ganar más dinero en una crisis económica inédita que no teníamos hace muchas décadas, que significó que el país decreciera un 5,8% y los hogares estén en peores situaciones que hace un año atrás, donde ya había un escenario importante de precariedad en Chile, y al mismo tiempo los superricos se hacen más ricos. Sin duda que la discusión de un impuesto a los superricos para financiar una renta básica universal de emergencia se hace más urgente que nunca, y lo mismo un impuesto, un royalty de verdad a la minería y la discusión para eliminar las exenciones tributarias. Las grandes riquezas hoy en día tienen inversiones, ¿cierto?, en áreas estratégicas de la economía del país, como por ejemplo el cobre, el litio, pero también la hidroeléctrica, o también en áreas de servicios como los malls. Un listado, un ranking que ha provocado reacciones inmediatas. En pocos días hemos sido testigos de noticias totalmente opuestas. Más de 2 millones de chilenos han entrado a la vulnerabilidad, mientras que los más ricos ven cómo siguen aumentando su patrimonio en tiempos de pandemia.